Bienvenido a la lección sobre los elementos de la tabla. Las tablas de Excel son geniales porque a la vez que son muy poderosas, también son muy simples. Y esto lo vas a comprobar cuando conozcamos sus elementos fundamentales. Una tabla puede incluir los siguientes elementos. Primero, una fila de encabezado. De forma predeterminada, una tabla tiene una fila de encabezado. Cada columna de la tabla tiene activado el filtro de la fila de encabezado para que pueda filtrar o ordenar los datos de la tabla rápidamente. Aquí puedes ordenar todos los datos de la tabla eligiendo una columna y ordenando los datos, por ejemplo, de menor a mayor o viceversa. Y también puedes filtrar los datos para ver solo aquellos datos que te interesan. Básicamente esto es igual a lo que has aprendido en el nivel 1 de este curso en las clases filtros y ordenar registros. Luego pasamos a las filas con bandas. Este sombreado alternativo o bandas de dos colores en las filas ayudan a distinguir mejor los datos de tu tabla. Una tabla también permite tener columnas calculadas. ¿Y qué es esto? Esta ya es una diferencia importante con los conjuntos de datos comunes. Si yo creo aquí una columna nueva, al introducir una fórmula, supongamos que quiero que esta celda sea igual al salario, pero dividido por 2, por ejemplo. Por un lado, aquí, antes que yo confirme, ya estás viendo un adelanto sobre lo que son las referencias estructuradas, que aprenderemos en profundidad más adelante. Esta fórmula, en vez de referirse a F2, se refirió a @salario, que es el título de la columna. Pero lo que te quería mostrar no era esto es un adelanto, sino que cuando yo le doy Enter, automáticamente toda la columna repite la fórmula con la referencia que corresponde y la divide por 2. Entonces, las tablas contienen columnas calculadas que aplican las fórmulas de forma inmediata a todas las otras celdas de esa columna de la tabla. Otro elemento de las tablas es la fila de total. Vamos aquí abajo y por defecto ves que no está incluida al final de mi tabla. Pero si yo la agrego, yendo a diseño de tabla, fila de totales, puedes ver ahora al final que una vez agregada la fila de totales a la tabla, Excel ofrece una lista desplegable en cada columna para poder seleccionar, tipo un filtro, entre las funciones que tiene, como suma, promedio, etc. Al seleccionar una de estas opciones, cada columna puede mostrar su propia operación. Esta del final, que es la que predeterminadamente viene mostrando información, es una que contiene fechas. Entonces, en vez de hacer una suma, lo que hizo automáticamente la tabla es hacer un recuento de la cantidad de registros que contienen datos en la columna fecha de nacimiento. Vamos a aprender mucho más sobre estos totales y subtotales en una lección específica de esta sección. Finalmente tenemos aquí debajo un controlador de tamaño. Es este triangulito azul en la esquina inferior derecha. Un controlador de tamaño lo que hace es permitir arrastrar la tabla hasta el tamaño que deseemos de una forma súper práctica, agregando o quitando filas y columnas. Estos han sido los elementos básicos de una tabla de Excel. En la próxima lección vas a aprender a editar el diseño de la tabla para que te puedas poner súper estético y hacer que tus datos se destaquen por encima del resto. Sin esfuerzos, eso es lo mejor. No te distraigas, que yo sigo adelante.